conversar con ustedes de un poco del futuro. Y para ello solamente quiero tocar 4 temas con ustedes. Uno está relacionado con cómo estamos en estos momentos respecto a matriz energética en el país y qué oportunidades tenemos de cambio, sobre todo con los beneficios y las oportunidades que el Perú como país tiene. Tocar el tema de Camisea, pero desde una mirada multidimensional, no solamente contractual, para que podamos ver además luego un contexto en el cual se van a desarrollar las siguientes 3 ponencias y finalmente unas reflexiones finales que seguro será muy interesante compartir con ustedes. Lo primero es que nos encontramos en un momento sumamente interesante a nivel mundial. Hoy acaba de ser firmada la denominada emergencia climática. No tiene nada que ver con los sucesos de los últimos días. Es básicamente el reconocer que como planeta estamos cada vez yendo más hacia un problema de complejidad con la gestión de recursos naturales, complejidad con nuestra biodiversidad que se está perdiendo, etcétera. Y todo esto en un escenario en el cual ya desde el 2015 se ha establecido que habrá algunos aspectos 13, 17 en particular, en los que tenemos que avanzar hacia un planeta mucho más sostenible. En estos objetivos de desarrollo sostenible del 2015, que tienen como meta el 2030 y 2050, dependiendo de cuál sea el que nos estemos hablando, evidentemente hay muchos aspectos que podríamos tocar. Yo quería compartir con ustedes uno de ellos solamente, que es el ODS 7, el de energía que sea asequible y no contaminante. Y vamos a conversar un ratito sobre eso. Energía asequible en tanto a toda la población en nuestro planeta pueda acceder de manera importante a ella, que haya cada vez un aumento en el manejo de energías renovables. Sabemos que en el mercado en estos momentos empresas tradicionalmente, conglomerados tradicionalmente relacionados con, por ejemplo, temas de petróleo, la propia Shell, etcétera, están migrando hacia energías más amigables y sobre todo impulsar mucho lo que es investigación, lo que es tecnología, etcétera. Entonces, ¿cómo garantizamos este acceso a una energía asequible, segura, sostenible, moderna? Pues con innovación, con tecnología, con una mirada y una transición hacia una energía más sostenible. En nuestro país, en el ámbito rural, hay mucho uso de una energía proveniente del carbón que cada vez está siendo más llevada hacia atrás. Hay, por supuesto, como a nivel mundial, una presencia importante en el tema de petróleo, pero una transición hacia una matriz energética más sostenible nos pone en el camino oportunidades como las del gas, como la de las hidroeléctricas, para llegar a algo tan ya de vanguardia, como puede ser la energía eólica, solar o mareomotor. Las fotos que están en estos momentos, excepto las del mar de abajo a la derecha, son todas del Perú. Tenemos un parque eólico en Piura, tenemos un parque solar en Moquegua, y no es el primero, no serán los primeros. Y tenemos en estos momentos, y lo veremos en un instante, un porcentaje de nuestra matriz energética, sobre todo eléctrica, que está en función al recurso hídrico. Pero aun cuando estamos hablando de una energía que podría entenderse como sostenible, como renovable, incluso en materia de agua, somos un país altamente vulnerable al cambio climático. Entonces, nuevamente, el tema de cómo transitar hacia la sostenibilidad pone al gas en primer lugar y en el spotlight para que lo conversemos. Estos objetivos que se buscan lograr a nivel mundial entienden, consideran que el día de hoy la matriz energética mundial es como ustedes la ven en el gráfico de la izquierda, y este proviene del último boletín estadístico del 2020, del cuarto trimestre que elabora Ocinermin. Tiene una presencia importante, por supuesto, de petróleo, de carbón, pero cada vez más se intensifica en gas natural, en hidroeléctricas, etcétera. Y en el caso peruano, ustedes ven que si bien tenemos una presencia para efecto de matriz energética de petróleo y de hidroeléctricas importantes, ha habido un pico, una levantada del gas natural en los últimos tiempos, que también es muy, muy interesante. ¿Qué oportunidad tenemos en el Perú? Hoy nuestra matriz, por lo menos para electricidad, tiene una presencia importante de gas natural. El combustible en transporte público está caminando, transitando de manera simpática hacia el GLP y GNB, aunque estos cuadros son algo antiguos, son del 2018. Y sabemos que tenemos una oportunidad realmente significativa que tiene un respaldo y un reconocimiento en
nuestra Política Nacional de Competitividad y Productividad, en nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático y sobre todo en las medidas puntuales de adaptación y mitigación que como país nos hemos establecido para el tema del compromiso climático en el Perú. Esto es lo que ustedes podrán más adelante ligar con el decreto supremo que acaba de ser publicado el día de hoy referente a la estrategia, a la emergencia climática. Es decir, cómo como país avanzamos hacia un desarrollo bajo en emisiones y el tema de energía en nuestro país es fundamental. Las energías renovables, una eficiencia energética, un cambio de combustible, valorización del material, transporte sostenible. Y en este aspecto, pues por supuesto, el gas juega un papel sumamente importante. Si bien no es una fuente de energía renovable, sí es una fuente de energía sostenible y por lo tanto sostenible, no contaminante, voy a decirle así. Entonces, tenemos una oportunidad importante con lo que se venga a hacer en función a las reservas de gas con las que contamos, porque es una muy buena opción para este tránsito hacia una matriz energética que posteriormente nos pueda dar mejores oportunidades con energías renovables no convencionales. Y tenemos que pensarlo ahora, porque en 20 o 30 años, ¿qué va a pasar? Eso es lo importante de las conversaciones que tenemos hoy y de escenarios y discusiones y reflexiones como las que nos están poniendo los colegas de Polemos, de Derecho y Sociedad, de PRL, de DERA, de TIDA el día de hoy. Porque tenemos que pensar sí en cosas muy concretas que mis colegas posteriormente van a detallar, pero también tenemos que pensar cuál es la proyección de esto a 20 o 30 años. Camisea. Básicamente es una historia conocida. Una compañía anglo-holandesa firma un contrato de perspectivas en un par de lotes, 3842 en el año 81, y posteriormente Shell descubre lo que vendría a ser el gas de Camisea en un pozo exploratorio San Martín 1, que sería luego los lotes 88A, 88B. Entre el descubrimiento del año 84 y el inicio de la producción del yacimiento de gas ha pasado 20 años, pero sin embargo no solo han pasado 20 años, sino que también han pasado muchas cosas y no podemos pensar que han pasado en un territorio que está tan sencillamente dibujado como el mapa que les muestro yo al lado derecho de la filmina. Lo que conocemos de potencial en materia de gas e hidrocarburos en toda la zona de Camisea y alrededores es por supuesto importante y por supuesto como estas filminas de Perú Petro desde un inicio, desde casi inicio de este siglo, nos han estado comunicando, algo que podría ser sumamente interesante considerando la profusidad de las reservas que tenemos. Pero ese no es el mapa estrictamente con el que yo quiero conversar con ustedes. Un mapa que nos habla de cuadrículas, un mapa que nos habla de números de inversión, de lotes de producción y de potencial de explotación. Yo lo que quería conversar con ustedes es que esto ocurre en un territorio y fundamentalmente los problemas, pero también las soluciones, cuando hablamos de gestión de recursos naturales, de temas ambientales, etcétera, se dan en territorios. Y los territorios son multidimensionales. Los territorios tienen una riqueza natural y energética, como la que sabemos que existe en el Bajo Urubamba, pero también una riqueza social que debemos de conocer para ver cómo interactuar. Y eso es lo que pasa cuando ustedes o nosotros superponemos los lotes fríos, entre comillas, sea de Camisea, etcétera, sobre territorios. Ahí empezamos a ver esas características sociales, económicas, socioeconómicas que se desarrollan en la zona y que también tenemos que considerar. Y quiero llamar su atención, al margen de esta riqueza natural, social y energética, a un aspecto muy interesante que ocurre casi al medio de la filmina que ustedes están viendo en un color celeste. Reserva Territorial Huapacori, Nahuananti y otros. Estamos hablando de una reserva territorial. Hoy la denominación legal ya no es reserva territorial, ahora son reservas indígenas después de pasar por un procedimiento con el Ministerio de Cultura. Pero las reservas territoriales son espacios geográficos que se cuidan en tanto se ha identificado la presencia de grupos étnicos que son poblaciones indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. En el caso Nahuatl Nanti, para cuando, a ver, yo estoy hablándoles a ustedes del año 2000,
fue en el año 84 el descubrimiento de la reserva. 20 años después, casi en el 2000, 2001, se hablaba ya de que la población que anteriormente era una población de aislamiento, en aislamiento voluntario, ya era una población en contacto inicial, ya había presencia de la población acercándose hacia los lugares que eran poblados por comunidades nativas y pobladores locales, y ya habían interacciones sutiles. En el 84 se descubre Camisea. En el 90 se establece esta área, este ámbito como reserva del Estado a favor de los pueblos étnicos Coapacori y Nahua, porque precisamente como parte del proceso se identifica esta migración, este flujo humano, que no son sedentarios, por supuesto, que se estaba desarrollando. Y ya en el 2003, y les pongo esta filmina para que vayamos mentalmente haciendo match entre lo que estamos hablando de descubrimiento y establecimiento de la reserva, y por otro lado de inicio de actividades en el 2004, cuando en el 2003 se eleva de categoría legal este territorio y se establece, entre otras cosas, que queda prohibido el otorgamiento de nuevos derechos. ¿Ok? Lo digo porque 2 filminas antes yo he hablado con ustedes sobre Camisea y los potenciales reservas que existen alrededor, y ya sabemos que una vez establecido lo de Camisea, que además está en un 78% aproximadamente superpuesta con la reserva territorial Nahuac-Huapacori, ya no va a haber oportunidad de otorgar u ofrecer nuevos derechos sobre la zona, precisamente. Aquí es donde ustedes pueden ver cómo la superposición del lote de Camisea es bastante grande respecto a la reserva territorial, un 78% aproximadamente. En el otro aspecto está superpuesto en algunos casos con reservas comunales, etcétera. Colinda con áreas naturales protegidas, y eso hace que el ámbito de todo el desarrollo de la actividad sea un ámbito bastante vulnerable desde lo natural y, por supuesto, desde lo social también. Tanto así que en algún momento se identificaron algunos impactos que podían ser tanto económicos, sociales, negativos que se pudieran dar en la zona. La actividad económica normal, no digo que todo caso de subsistencia, pero la actividad económica normal se ve distorsionada ante la presencia de la actividad económica de petróleo, y por lo tanto empieza a haber entre comillas, para efecto de la zona, un desbalance entre los flujos de dinero que se llevaban a cabo. Hay además cambios en las dinámicas de subsistencia de la zona, y entonces quienes hacían actividades de pesca y cultivo empiezan a tener actividades económicas de otro tipo, generando en todo el lugar un desbalance y no quiero decir especulación, pero un cambio en la dinámica económica de producción, en la dinámica económica comercial, etcétera. Entonces, han habido aspectos adicionales, sociales y económicos, que se han producido en la zona por la presencia de la actividad petrolera, que también tienen que ser considerados, sobre todo porque seguro parte de la conversación del día de hoy va a estar relacionada con el contrato propiamente, las características del mismo, y luego cómo ver que esto pueda beneficiar a la población, por ejemplo, del sur con el gasoducto, etcétera. Sin embargo, algo que yo quiero que se quede en las retinas o que se quede como reflexión para ustedes es el hecho de cómo puedes cambiar la dinámica local de muchas maneras, y sin embargo seguimos hablando de comunidades, poblados, distritos que no tienen los servicios mínimos básicos necesarios, a pesar de tratarse de áreas que están con una gran riqueza natural. Aquí no quiero que dejemos de considerar el rol y la responsabilidad que los gobiernos locales y regionales tienen de la mano con la ciudadanía, desarrollar las áreas en donde se están llevando a cabo este tipo de actividades económicas. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes como yo sabemos que en los últimos 20 años de actividad económica, no solo del gas, sino de la minería, el petróleo, etcétera, en muchos lugares de nuestro país, al momento de evaluar las cantidades en millones de soles del canon que ha sido recibidos en determinados distritos y regiones, y ver
la inversión que se ha hecho, pues nos encontramos con la lamentable situación de que las poblaciones que están cercanas a las actividades económicas que se supone le dan riqueza a la región o el distrito, no tienen a su alcance servicios mínimos básicos, y entonces quizás por una sensación inadecuada de que las soluciones vienen o de la empresa o del gobierno nacional, se termina olvidando que aquí la solución la podemos dar todos a través de las actividades que desarrollamos, sea la empresa con sus programas de extensión social, ambiental y el pago de tributos, etcétera, sea los gobiernos regionales con un adecuado uso de los recursos sin necesidad de incorporar el término de corrupción, y sea la sociedad civil siendo vigilante y no estando preocupada solo cuando ya el tema ha desbordado socialmente, y mirar a ver quién soluciona este tipo de cosas, cuando desde la selección de los alcaldes, la selección de los gobernadores regionales y la vigilancia en los presupuestos públicos deberían estar atentos al tema. Ha habido muchas expectativas de desarrollo y progreso. Esto es parte de un trabajo de campo que hizo la organización indígena del Bajo Urubamba con una organización en la que se hablaba de esa sensación de desatención de prioridades, de que había aumentado el consumo, sí, pero un consumo que estaba direccionado a otro tipo de productos y no necesariamente los que se supone tenían que ser desarrollados. Hay una presión extractiva territorial y un aumento de tránsito fluvial y aéreo que probablemente ha hecho una disminución en la masa hidrobiológica, y esto a su vez ha hecho un impacto en las propias comunidades al momento de desarrollar sus actividades económicas y de pan llevar. Reflexiones finales en esta breve presentación. Yo les dije, los voy a llevar al futuro para volver al pasado. Tenemos que tomar el proyecto Camisea y todo lo que es el desarrollo del gas en Perú. No solamente Camisea es el único tema de gas que tenemos. Yo les acabo de decir la posibilidad y el potencial de fuentes que hay hacia el norte del país y el centro, además del sur, donde nos encontramos, aun cuando en Camisea está el volumen más grande de reservas. Tenemos que utilizar esto como una oportunidad. Si solamente nos quedamos enfocados en qué hacemos hoy o en los próximos 4 años y medio, siempre pensando en gobiernos de 5 años y 5 años, no vamos a tener proyecciones como país de una manera constante. Hay una oportunidad que tenemos con un adecuado desarrollo, no solamente para el desarrollo de la sociedad en su conjunto y aquella que está más vulnerable y más cercana a las fuentes de riqueza, sino que tenemos una oportunidad como país de transitar hacia un desarrollo social y económico mucho más sostenible, un desarrollo social y económico como el que nos merecemos, bajo en emisiones, y utilizar esta oportunidad, como en el caso de nuestra conversación de hoy puede ser el gas como fuente de energía, para empezar a ver cómo tienen que ser nuestras proyecciones e inversiones en los próximos años, una vez que este potencial tan rico que como país nos pone a la vanguardia en la región sea utilizado oportunamente, sin corrupción, en beneficio de la ciudadanía y en beneficio de los ciudadanos del futuro, que requieren otro tipo de desarrollo, un desarrollo más sostenible, un desarrollo acorde con un trabajo conjunto de naturaleza, ambiente, economía y sociedad, para que, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nadie se quede atrás. Muchísimas gracias.